It is not enough. No es suficiente solamente leer los salmos. Debemos estudiarlos con diligencia. Y es solo después de estudiarlos con diligencia, entonces y solo entonces, podremos orar eficazmente con ellos delante de Dios. Ese es el propósito del libro de los Salmos, que estudiemos y comprendamos la revelación de estas palabras para que podamos tomar las oraciones del pueblo de Dios a lo largo de tantas generaciones anteriores y hacerlas nuestras propias oraciones, con la palabra hebrea kavaná, que significa con la intención correcta, con la comprensión adecuada. Bueno, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de los Salmos, en el Salmo número 5. Este es un salmo muy significativo. Si quieres vivir una vida efectiva, una que honre a Dios, que le agrade a Él, que tenga éxito en su voluntad, este salmo es un gran instrumento para generar cambios en tu vida y en la mía, para que podamos vivir de una manera más agradable, para que podamos ser instrumentos más efectivos en el cumplimiento de la voluntad de Dios, que estemos donde Dios quiere que estemos, y luego que nos comportemos de una manera que le traiga honor y alabanza a Él. La pregunta que quiero hacerte ahora es, ¿vas a quedarte con nosotros durante los próximos 45 minutos más o menos? ¿Realmente quieres profundizar tu conocimiento sobre este salmo para que puedas aplicarlo adecuadamente a tu vida y experimentar así un cambio espiritual importante? Te aseguro que el libro de los Salmos es poderoso para provocar crecimiento espiritual. Bueno, comencemos. Mira por favor la inscripción inicial. Si recién te unes a nuestro estudio de los Salmos y no has visto algunos de los anteriores, ese término inscripción puede sonarte desconocido. Consiste en cierta información que nos ayuda a interpretar el Salmo, o a saber, hasta cierto punto, cómo se cantaba o recitaba en el templo durante la adoración comunitaria delante de Dios. Dice lo que corresponde literalmente al versículo 1 del texto hebreo, que en la mayoría de las traducciones en otros idiomas se coloca separado del resto de la escritura. Entonces, dice lo siguiente: la natseach, que significa al músico principal o al director del coro, al que dirige las voces o el canto de este salmo. Así que esto es para el director musical, y luego tenemos el nombre de un instrumento. Se trata del Nehilot. Ahora, no sabemos mucho sobre este instrumento. No hay mucho que esta palabra Nehilot pueda decirnos sobre qué tipo de instrumento era. Algunos dicen que es un instrumento de cuerda porque está en plural, así que podría tener muchas cuerdas o muchas teclas o muchos orificios para un instrumento de viento, como una flauta o algo similar. O simplemente podría significar que se usaban numerosos instrumentos de este tipo. No sabemos mucho sobre el instrumento en sí, pero sí sabemos algo. Dice, al seguir leyendo esta palabra tan importante, Mismor lei David. Esta es una expresión importante. Mismor es una de las palabras hebreas para una canción. Hay varias. Está la palabra para alabanza, tejilá, que puede traducirse como un canto. La palabra shir puede significar canto, pero también se traduce como salmo. Esta palabra mismor proviene de una palabra hebrea que también puede significar tijeras de podar. Y una de las cosas que podemos decir sobre el Salmo 5 y sobre cada mismor, cada tipo de salmo de esta clasificación, es que cuando lo leemos y lo estudiamos y oramos en él, producirá un impacto en nuestra vida. Piensen en las tijeras de podar,
uno poda una planta o un árbol porque tienen cosas que no son adecuadas, que no son beneficiosas, cosas que perjudican a la planta o al árbol para la producción de fruto. Así que debemos afirmar que hay cosas en mi vida, hay cosas en tu vida, que son un obstáculo espiritual para nosotros, y que tú y yo debemos deshacernos de esas cosas. Pero aquí está el problema. No podemos hacerlo en nuestra propia fuerza. Nos aferramos a ellas, deleitan nuestra carne y, por lo tanto, tendemos a envolvernos en ellas en lugar de librarnos de ellas. Por eso, este salmo puede ser tan impactante, porque cuando lo oramos correctamente, Dios obrará. Su Espíritu vendrá y nos ungirá con el propósito de librarnos de esas cosas que están en oposición a la obediencia. Hoy en día, oigo mucho a la gente hablar sobre la unción del Espíritu Santo. Y en un sentido eso es genial, porque la unción del Espíritu Santo es muy importante. Pero ten en cuenta, y no escucho esto muy a menudo, que uno de los propósitos de la unción del Espíritu Santo no es obtener riquezas, que es lo que escucho con demasiada frecuencia. La unción del Espíritu Santo tiene como fin que podamos ser liberados, que podamos deshacernos de aquellas cosas que son perjudiciales, que obstaculizan nuestro crecimiento espiritual, que nos impiden producir fruto. Así que ahora mismo debes tomar una decisión. ¿Soy suficientemente sabio, suficientemente fiel, suficientemente humilde, suficientemente comprometido para continuar? ¿O debería simplemente apagar esto porque sabes que hay cosas en mi vida que no son buenas de acuerdo a los estándares de Dios? Pero no me voy a detener. No quiero deshacerme de esas cosas. De hecho, ¿sabes cómo puedes darte cuenta de dónde ha levantado el enemigo una fortaleza en tu vida? La respuesta es cuando han logrado confundirte tanto que estás orando por elementos que gratifican y alimentan precisamente aquello de lo que necesitas ser liberado. Pero tus oraciones son en realidad un intento de alimentarlas. Es cuando dices, Dios, dame esto, Dios, dame aquello, pero todo se centra en lo que tú quieres hacer, lo cual está en contra de la voluntad de Dios. Así que este salmo es para personas que quieren ser seguidores maduros, siervos maduros del Dios viviente. Avancemos al versículo 2 en hebreo, que probablemente es el primer verso en tu Biblia. David hablando usa la palabra amirá. Y amirá significa algo dicho. Esta es una palabra en una construcción diferente, pero que tiene el mismo significado para una palabra. Puede traducirse como lo que él dice, lo que él habla o sus palabras. Así que dice, mi palabra, y luego le suplica a Dios, escucha, aquí, oh Señor. Nos vamos a encontrar en estos primeros versículos 3 palabras diferentes para oír o escuchar. Este primer sujeto está expresando su deseo de que la persona con quien está hablando le escuche. Viene de la palabra lei hazim, que significa oír o hacerse escuchar, y también de la palabra ozen, que está dentro del mismo término y significa oído. Así que literalmente significa poner algo en el oído de alguien. Eso significa que realmente quiere ser escuchado. Y aquí está la clave. Tienes que acercarte a esa persona. Primero y principal, lo que David está anunciando al comenzar nuestro estudio es que él anhela tener intimidad con Dios. David quiere que Dios sea parte de su vida en el sentido más pleno. ¿Te pasa igual? ¿O en cambio tienes una fe que realmente solo le da permiso a Dios para involucrarse en ciertas cosas, en ciertas áreas de tu vida? Aquí está el problema. A veces somos anfitriones y recibimos a un invitado. Y hay algo amable, algo apropiado que decir, algo que le dirías a alguien que realmente te agrada.
tú le dirías, mi casa es tu casa. Lo que yo tengo es tuyo. Una entrega total y una disposición absoluta. Esto es lo que David está haciendo. David le está diciendo, Dios, de todo lo que soy, quiero que seas parte. Te quiero presente en mi vida. Quiero experimentar intimidad contigo en cada aspecto de mi ser. Así que David dice, mis palabras escucha, oh Señor, y entiende. Y esta siguiente palabra, hagigá, es probablemente una palabra que se refiere a lo más interno, a lo más profundo de su ser, a lo que David está pensando, sintiendo y en lo que él está meditando. Algunos dirán que esto tiene que ver incluso con esas cosas subconscientes que están allí dentro de nosotros, pero con las que realmente no lidiamos. Puede que ni siquiera estemos tan familiarizados con ellas. David está diciendo, Dios, quiero que entres. Y en un momento veremos que David se refiere a Dios diciéndole, quiero que entres en mi vida. Me pregunto cuántas personas podrán proclamar eso de manera honesta y sincera. Dios, te invito ahora mismo a entrar en mi vida, en cada aspecto, incluso en esas cosas que he escondido, esas cosas de las que quizá ni siquiera me doy cuenta que forman parte de mí y que tengo dentro de mi subconsciente. Quiero que seas consciente de ello. Te estoy invitando allí. Eso es lo que David le está diciendo a Dios. Verso 3, que es el verso 2 en español. Hakshiva leko shavi, que es otro término para escuchar. Esta es una palabra muy genérica para escuchar. No significa que sea menos importante, sino que David simplemente está diciendo, Dios, yo quiero que percibas esto. Quiero que escuches mi voz. Escucha mi voz, la voz de Shavi. Shavi es un clamor pidiendo ayuda. Puede considerarse como un clamor o un grito pidiendo auxilio a todo pulmón. David ha entendido algo. Si David desea vivir una vida digna de elogiar, necesita que Dios venga en su ayuda. Necesita ser liberado de aquellas cosas que están produciendo un resultado espiritual adverso. Esto es lo que debes hacer. Debes presentarte ante Dios y decirle, Dios, revélame, enséñame, muéstrame, manifiéstame todo aquello en mi vida, en mi manera de pensar, en mi manera de hablar, en las cosas que hago, en las cosas que deseo, en lo que pienso, en todas las cosas. Dios, muéstrame todo lo que produce un resultado espiritual adverso, todo lo que en mi vida sea contrario a tu voluntad y a tus propósitos. Todos sufrimos de eso. La madurez espiritual comienza cuando nos damos cuenta de que eso está allí. Puede que al principio no lo reconozcamos, pero ¿qué oró David? Dios, quiero que entres en esos lugares cerrados y escondidos de mi vida. Dios, tienes perfecto discernimiento. Muéstrame todo esto, porque vamos a ver que estas son las cosas de las que David necesita ser liberado. Así que dice, escucha la voz de mi clamor. Y nota cómo se refiere a Dios. Le dice, mi rey y mi Dios, Malki vei Elohai. La palabra rey tiene que ver con gobernante. Esta palabra Malki en hebreo, conocemos el nombre Melquisedec. Melquisedec significa mi rey de justicia. Y aquí simplemente David está respondiendo a Dios, y en 2 ocasiones lo llamó Yud-Hei Vav-Hei, o el Señor. Pero ahora se refiere a él diciéndole, Dios, tú eres el rey, tú eres mi gobernante. Esto nos enseña que David se está acercando de manera sumisa, se está acercando con el propósito de vivir
comportarse, hablar y hacerlo todo, reconociendo a Yeshua como su rey. Y en segundo lugar, Elohai, mi Dios, pero considerando a Dios como juez. Este término para Dios se relaciona con Dios como juez. Así que 2 veces vemos a David acercándose a Dios, mostrando sumisión y mostrando que reconoce la autoridad de Dios sobre su vida. Hasta que entiendas que Él es la autoridad, que tienes que postrarte ante Él, doblar tu rodilla y postrarte, nada bueno realmente te sucederá espiritualmente. Y termina el versículo diciendo, Ki eleja et palal, que significa, porque a ti oro. Y esta palabra aquí implica una respuesta deseada. Es por esto, por lo que estoy orando. ¿Y por qué digo una respuesta deseada o específica? Porque la palabra para oración está en una construcción gramatical que implica una respuesta. Así que yo oro, le hago conocer mis deseos, mis peticiones, mis súplicas a Dios, para que Dios me responda, para que me hable, para que se mueva, para que haga lo que quiera hacer, pero lo que deseo es la respuesta de Dios. Y yo deseo su respuesta, es decir, no la respuesta que mi carne pueda querer y desear, no necesariamente lo que yo he pedido, porque a veces puede que mis oraciones no sean lo que Dios realmente quiere escuchar. Por eso estoy tan agradecido de que el Mesías tome mis oraciones con su mano derecha, las toma en su diestra y el Mesías, creo que muchas veces Él cambia mis oraciones antes de llevarlas a Dios Padre, transformándolas en algo adecuado. David está diciendo, Dios, quiero una respuesta justa, correcta, piadosa de tu parte en mi vida. Verso 4. Oh Señor, Boker. Boker es la palabra para mañana y está relacionada en un sentido interpretativo con la luz, o sea, con algo transparente, algo visible. Así que David está diciendo, oh Señor, escucha mi voz. Y David está utilizando aquí otra palabra, la tercera palabra que encontramos aquí para escuchar, que ciertamente implica responder. Vemos 2 indicios de que David está orando, creyendo, deseando que Dios actúe, que le hable, que le responda. Y luego dice, escucha o atiende. En la mañana, mi voz. En la mañana, dispondré ante ti. Y está hablando de disponer ordenadamente sus oraciones. Esto es importante. Tendemos a ser demasiado descuidados, frívolos, con nuestra vida de oración. Simplemente vamos y decimos, está bien Dios, y dejamos que nuestros pensamientos simplemente divaguen ante Él. No hagas eso. David nos está enseñando un principio. Él está organizando su oración. Es decir, David no es alguien, y por eso tenemos el libro de los Salmos, él no es alguien que simplemente le presenta peticiones a Dios de manera aleatoria, sino que David las dispone en orden. Es lo mismo que haría alguien si estuviera preparando una comida muy especial con familiares y amigos y les prepara la mesa. Cuando como solo, normalmente no preparo la mesa, solo me preocupo por una cosa y es mi comida. Pero cuando eres el anfitrión, el propósito es honrar a tus invitados y por lo tanto organizas las cosas de una manera bien pensada. De la misma manera, no deberíamos ser descuidados con nuestras oraciones, pronunciándolas de manera improvisada o simplemente diciendo lo que sienta tu corazón. Eso puede ser peligroso porque el corazón es engañoso sobre todas las cosas. Debemos tomarnos el tiempo necesario y de manera intencional. ¿Recuerdas la palabra kavaná? Con intención, con propósito. Debemos ordenar nuestras oraciones ante Dios y es cuando lo hacemos así que
Nota esta última palabra del verso 4 en el texto hebreo, que sería el 3 en tu Biblia. Es la palabra va atzapé, que significa yo esperaré. David ora de tal manera que, habiendo dispuesto sus oraciones en orden, tiene la expectativa de que Dios va a responder, de que Dios se moverá y hará su voluntad. Nunca tendrás una vida de oración efectiva a menos de que conscientemente prepares y organices tus oraciones a la luz de la verdad bíblica. Por eso estamos estudiando este libro de los Salmos, haciéndolo lentamente, cuidadosamente, traduciendo palabra por palabra para llegar a entender la intención correcta de la palabra de Dios. Pasemos ahora al versículo 5, que es el 4 en español. Porque tú no eres un Dios, en otras palabras, que se deleite en la maldad. ¿Qué hay de ti? No deberías deleitarte en aquellas cosas o aquellas personas que deseen la maldad. Dios no lo hace. Porque tú, podríamos decir tú, oh Dios, no deseas la maldad, ni moras en el mal. ¿Qué es el mal? El mal es todo aquello que está en conflicto con la voluntad de Dios. Pensamos que la maldad o el mal luce de cierta manera, pero puede no verse mal ante tu ojo. Es simplemente todo lo que no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Por eso, si queremos lo mejor, queremos la voluntad de Dios. Y notemos lo que David hará en este pasaje de la Escritura. Verso 6. Para aquellos que se deleitan en la maldad, aquellos que moran en el mal, él dice que estos individuos, y usa una palabra para describirlos, jolilim. Jolilim son aquellos que... Cuando preparaba este estudio, me topé con un sinónimo para ayudarnos a comprender este término. Es la palabra shchitut. ¿Qué es shchitut? Shchitut es corrupción, descomposición. Y aquellos que están en corrupción espiritual, lo que está diciendo aquí es que no se mantendrán en pie. Y la palabra aquí para mantenerse en pie, hay diferentes palabras, pero este término en particular implica estabilidad. Aquellos que están en descomposición espiritual no se mantendrán en pie ante tus ojos, es decir, no estarán en tu presencia, porque tú aborreces a todos los que obran iniquidad. Aquí vemos algo. La Escritura nos está enseñando que los que hacen iniquidad son quienes experimentarán la corrupción y la descomposición espiritual en sus vidas. Y de la misma manera en que lo que está en descomposición no se mantiene unido, no tiene estabilidad, como dijimos antes, aquellos que practican la maldad, la iniquidad, no tendrán una vida que pueda mantenerse estable. Sus vidas no tendrán claridad, no habrá consistencia en ellas. Sus vidas se desmoronarán en pedazos. Por esto es que, y hay dos implicaciones en esto. Una es que alguien puede ser atacado constantemente por el enemigo. Puede ser perseguido, ser objeto de guerra espiritual. Enfrenta una mala situación tras otra. Pero, si lo evalúas, esa persona sigue firme. Dios es quien la mantiene. Como esta persona busca la justicia y la voluntad de Dios, el enemigo la está atacando, pero el enemigo no tendrá éxito. Eso es lo que significa que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Pero aquellos que están en descomposición espiritual, ellos mismos se están desmoronando. Ven cosas en sus vidas y tienen un testimonio que manifiesta que no hay nada consistente, nada estable, nada está creciendo. No están experimentando la obra de Dios en sus vidas. ¿Por qué? Porque están en descomposición espiritual. Dios odia, dice, oh Señor, tú odias a todos los que obran perversidad. Versículo 7 en hebreo, 6 en español.
Te'abed dovré Hazav. Hazav es mentira, engaño, falsedad. Y lo que dice aquí es que los que hablan falsedad, dice, tú harás que perezcan. Llegarán a su fin. No tienen estabilidad, se desmoronan y llegan a su fin. Aquellos que hablan falsedad. Un hombre, Ish Damim, un hombre, y la implicación es un hombre que es derramador de sangre. Y uno que habla mentiras o engaño, dice, oh Señor, tú, literalmente, el Señor aborrece a ese sujeto. Son palabras muy fuertes. Es una palabra para abominar. Dios ve a las personas que derraman sangre inocente, que hablan corrupción, que hablan engaño, aquellos que hablan falsedad, y Él aborrece a esas personas. Pero noten la diferencia en el versículo 8. Leeremos el versículo 8, que es el 7 en español. Pero primero quiero detenerme para darles una especie de lección dentro de la lección. Yo he preparado este salmo para compartirlo con ustedes. Pero no siempre les comparto el proceso que sigo. Normalmente solo les doy los resultados. Pero una de las cosas que intentamos hacer con la forma como yo enseño, y a veces con las metodologías que comparto, es equipar a otros para que estudien por sí mismos, para su devocional personal y sus estudios bíblicos, para que crezcamos, que formemos personas maduras que sean maestros y estudiantes más efectivos de la palabra de Dios. El problema es este. Con demasiada frecuencia, las personas interpretan la Biblia basándose en sí mismas, en sus doctrinas teológicas preconcebidas, deseos y demás, en lugar de lo que revela la Escritura. Estaba escuchando a un individuo a quien se le preguntó por qué Dios rechaza a algunos y los predestina a la destrucción eterna. Y la persona, en su respuesta, acudió a una escritura en particular y supe en un instante por qué eligió la versión que eligió. Porque esta versión bíblica cambia el orden de las palabras y toma lo que está en voz pasiva y lo convierte a voz activa, mientras que lo que está en voz activa lo pasa a voz pasiva, y eso significa lo siguiente. La voz pasiva y activa son causa y efecto. Así que esa versión cambia la relación de causa y efecto, y además invierte el orden de las palabras. Todo esto le permitió a este sujeto justificar su doctrina preconcebida de que Dios predestina a ciertas personas para el cielo y a otras para el infierno, que esa es su decisión exclusiva basada en su soberanía. Y él decía, aquí está uno de los versículos que respalda esto, pero es mentira, porque él nunca prestó atención a lo que decía el texto original, sino solo a la forma como una traducción lo interpretó, y desafortunadamente varias traducciones lo presentan de esa forma. Y me preguntarás que ¿quién me ha nombrado a mí como juez? Nadie, en absoluto, pero quiero ilustrarles por qué aprender a estudiar la Biblia correctamente es tan importante, y que hay herramientas que tú puedes utilizar para ayudarte, incluso si no conoces los idiomas bíblicos y demás. Y quiero usar el siguiente versículo, el versículo 8 en el texto hebreo, que es el 7 en español, para hacerlo, porque tenemos algunos términos importantes. Primero, tu gracia, también el concepto del temor del Señor, y además, alguien entrando en la casa de Dios. ¿Y qué hacen allí? Ellos adoran. Les mencioné antes, cuando pasamos un buen tiempo hace un par de semanas hablando sobre poesía hebrea, sobre cuál es la característica principal de la poesía hebrea,
Y deberían saber la respuesta. Es el paralelismo. Las cosas son comparadas en el texto, unas con otras. Pero hay un problema. A menudo le pregunto a la gente, ¿cuál es el paralelo de esta palabra en este verso? Y la gente simplemente adivina. No hagas eso. No bases tu vida espiritual en conjeturas. Eso no es sabio. Para eso existe Las Vegas y, por lo general, lo que pasa con los que van a Las Vegas a apostar es que es solo cuestión de tiempo. Si se quedan el tiempo suficiente, lo perderán todo. Adivinar no produce buenos resultados a largo plazo. ¿Qué lo hace? La verdad. Por eso no debemos tratar esto de, bueno, esta es mi interpretación y mi interpretación es mejor que la tuya. No, las Escrituras proveen indicadores gramaticales que nos permiten entenderlo correctamente. Leamos el verso. David hablando dice, y yo, en la abundancia de tu gracia, entraré en tu casa. Esa es la mejor manera de traducirlo. Y realmente no creo que se pueda traducir de cualquier otra forma. Va ani, y yo, beirov, en la abundancia, hasdeja, de tu gracia, de tu misericordia, de tu amor, como quieras traducir el término gesed, aunque la mejor acepción es gracia. Avo, vendré, entraré, bet eja, en tu casa. Luego dice, eshtajavé, me postraré, un término de adoración, el heijal kosheja, hacia tu santo templo, en temor. Bien, creo que todos podemos ver en este pasaje que tu casa y tu santo templo son paralelos entre sí, ¿correcto? Pero escuchando a cierto sujeto que enseñaba este salmo, noté que cometió un terrible error. Él decía aquí que es la gracia la que produce la adoración. Y es verdad, la conclusión es correcta, pero no es lo que enseña el texto. ¿Por qué lo digo? Bueno, si te fijas bien, en el término hasdeja, vemos que significa en abundancia. Tiene una partícula, la preposición bei. Y si te fijas en la última palabra del versículo en hebreo, dice bei y rateja. Bei y rateja, que tiene la misma preposición y que significa también tu gracia, va seguida de la frase y rateja, tu temor. Así que vemos en este pasaje que de la misma forma que tu casa es paralela a tu santo templo, encontramos que tu gracia es paralela con tu temor. ¿Cuál es la conclusión? ¿Qué deberíamos extraer de esto? Aquí está el problema. Muchas veces la gente dice cosas que, aunque no sean bíblicamente incorrectas, no es lo que dice el texto. Y así no estamos aprendiendo lo que realmente enseña el pasaje. Lo que las Escrituras nos enseñan de manera innegable es que en la abundancia de tu gracia, Dios, es que se produce algo en mi vida. ¿Qué será? Que caminaré en tu temor. ¿Qué significa temor? Prioridad. Hay una relación entre la voluntad de Dios y el temor de Dios. Así que es la gracia de Dios la que produce en mí el deseo de estar en su voluntad y demostrar que Él es la prioridad de mi vida. Eso es un hecho que está demostrado aquí por el paralelismo. En segundo lugar, cuando miramos otra expresión, la palabra avó, vendré o entraré. ¿Por qué estamos entrando a la casa de Dios en su santo templo? Bueno, lo que es paralelo a avó es la palabra eshtajavé, que significa me postraré o adoraré. ¿Para qué queremos entrar a la casa de Dios? ¿Para qué entramos en su santo templo? La respuesta es para adorarlo. Y esta palabra eshtajavé significa postrarse o rendirse. Así que vemos aquí que la gracia produce un deseo de obediencia. Y por eso, si alguien no está interesado en obedecer a Dios,
no es candidato para la gracia de Dios. Ahora, no saquen la conclusión equivocada. Nunca podré obedecer a Dios sin su gracia, pero nunca seré un verdadero receptor de la gracia de Dios hasta que desee obedecerle. Porque hay personas que dicen, voy a continuar en adulterio, seguiré practicando esto que tanto me gusta. Para mí, eso no está mal. Bueno, la gente puede confundirse, pueden estar equivocados, pero cuando se les confronta con la palabra de Dios, y Dios dice, no cometerás adulterio, es una orden bien directa. Y si dicen, bueno, está bien, aceptaré el Evangelio, pero seguiré en esta relación adúltera, simplemente no están listos para el Evangelio. Es verdad que probablemente nunca dejarás esa relación adúltera sin la gracia de Dios, sin que recibas el Evangelio, pero eres un candidato para el Evangelio solo si dices, reconozco porque veo en tu palabra que esto está mal. Este adulterio no te agrada a Dios, y quiero cambiar, pero soy demasiado débil para hacerlo. Por dentro no quiero cambiar. Parte de mí quiero, pero estoy en conflicto y mi carne me está dominando. Eso es bueno. Esa persona es un candidato para la gracia de Dios. Así que la gracia de Dios produce poder en nuestra vida para obedecer a Dios, para vivir una vida de adoración. Por eso es tan importante que prestemos atención al paralelismo. Bueno, avancemos con el verso 9 en hebreo, que es el 8 en español. Oh Señor, guíame. Solo cuando soy un receptor de la gracia de Dios, solo cuando quiero adorarlo, solo cuando camino en su temor y Él es mi prioridad, es que puedo decir, Dios, guíame. Y noten el resultado de la voluntad de Dios. Es justicia. Guíame, Señor, en tu justicia, a causa de... Y yo resaltaría esta siguiente palabra. Busqué en Bible Hub, donde pude revisar algo así como 25 traducciones diferentes, y todas las 25, en inglés, traducen esta palabra como enemigos. Así que dice, Dios, guíame en justicia por causa de mis enemigos. Esa es una forma muy legítima de traducirlo. Pero, si revisas algunos de los comentaristas rabínicos, analizan esta palabra y lo hacen por razones legítimas. Uno de ellos dice que cuando la examinas bien, verás que proviene de una raíz que tiene que ver con la percepción, con la visión. Así que lo que dice aquí, de acuerdo a esta traducción que igualmente tiene mucho sentido, sería algo como, oh Señor, guíame en justicia por causa de mi visión, mi perspectiva, para que tenga la perspectiva correcta, para que tenga la visión correcta, el punto de vista adecuado. Otro de los sabios antiguos lo traduce diferente, para que pueda alabarte. Ahora, esto es lo que podemos decir. Podemos decir que es debido a que Dios nos está guiando sobre nuestros enemigos que podemos alabarle y necesitamos su perspectiva para hacerlo. Pero efectivamente esta palabra, shoerim, es un término difícil de traducir. A continuación dice, endereza delante de mí tu voluntad. Yo también en este caso, porque esto es importante, Dios, haz recto delante de mí tu camino. Con demasiada frecuencia, oramos por nuestro propio camino, pero no queremos nuestro camino. Mi camino es el camino equivocado, su camino es el correcto. Y esta palabra para enderezar también es una palabra para rectitud. Dios, a causa de tu rectitud, guíame, dame a conocer, coloca tu camino ante mí. Quiero tu dirección para mi vida. Demasiado a menudo oramos tratando de negociar con Dios para que Él obre de acuerdo con nuestro camino. Tonterías. No queremos nuestro camino, queremos el camino de Dios. Sigamos. Leemos ahora en el versículo 10, que es el versículo 9 en español. Y este es otro verso que presenta una traducción difícil. Está hablando quizás
si nos vemos obligados a concluir que la declaración anterior es mi enemigo o enemigos, dependiendo de la puntuación vocálica aquí, dice, porque no hay en su boca nejoná. Nejoná es rectitud, o podría relacionarse con, podríamos traducirlo como verdad, aunque no es la palabra normal para verdad, sino más bien para aquello que es correcto. Así que, al hablar de su enemigo, leemos aquí, porque no hay en su boca nada que sea recto. Y dice que su interior es... En su interior hay... Y tenemos la palabra javot. Me encontré con esta palabra hace un tiempo, cuando enseñaba en el libro de Isaías, hacia el final de Isaías, en nuestro centro de estudios acá en Israel. Y esta palabra significa aquello que es desastroso. Es sinónimo de la palabra asón, que significa catástrofe. Lo que está diciendo es esto. Cuando hay alguien que no habla la verdad, y aquí está la falsa enseñanza. Hay algunos, y mi esperanza es que solo estén repitiendo lo que escuchan de otros, en lugar de realmente haber estudiado y llegado a esa conclusión. Hay personas, y esto lo veo cada vez más, que se la pasan proclamando y declarando, y siempre usan el verso que dice, hay poder en la lengua. Y claro que hay poder en la lengua para confesar el Evangelio o rechazar el Evangelio. Pero ellos creen, y para mí es como una suerte de nueva era cristianizada, que busca que las personas sean pequeños dioses, y todo es yo declaro, yo exijo, yo proclamo, yo quebranto estas fortalezas, etcétera, etcétera, etcétera. Es algo muy ofensivo que nosotros hablemos lo que solo Dios puede decir. Y te dicen, bueno, pero es que yo estoy hablando en su nombre, pero mucho cuidado cuando hablen en el nombre de Dios. Verán, estas personas que insisten, oh, hay poder si tan solo lo declaras, pero tú les dices, creo que me estoy enfermando, te responderán, no digas eso, eso es lo que te hará enfermar. Ridículo, ridículo, eso no te hará enfermar. Si te sientes mal y dices, creo que algo me está afectando, solo estás diciendo la verdad. Y decir, declaro salud sobre mí, declaro sanidad sobre mí, es una tontería. Lo sabio es decir, Dios, me siento enfermo. ¿Podrías sanarme? ¿Podrías ayudarme? ¿Podrías ministrarme? Eso es sabiduría. Pero simplemente decir, yo declaro sanidad sobre mí. ¿Dónde vemos eso en la Escritura? ¿Dónde está eso? Lo que hacen es tomar versículos y saltarse 2 o 3 versículos más para llegar a esa conclusión falsa. Así que tengan cuidado. No tomen a la ligera la palabra de Dios. David está hablando aquí y dice, porque no hay en su boca, aquí habla de su enemigo, de ese ser falso, no hay palabra que sea correcta. En su interior hay destrucción o maldad o una catástrofe. Y luego dice, una tumba abierta es su garganta. ¿Creen que es una coincidencia? Más arriba vemos que está hablando de su boca. ¿Y de dónde salen esas palabras? De la garganta. Por eso dice que están hablando palabras que son como una tumba abierta. ¿Qué significa eso? Bueno, si hay una tumba que ha estado cerrada y la abres, si de pronto la persona falleció hace poco, notarás un hedor horrible, asqueroso. Y si no ha habido forma de que ese olor se disipe, el olor puede quedar atrapado por años, décadas, siglos. Si está sellado, cuando abres esa tumba, habrá un hedor. Lo que está diciendo es esto. Cuando no hablas lo que es correcto, cuando no hablas la verdad, eso traerá sobre ti destrucción. Y esa palabra para destrucción es una palabra significativa, una catástrofe. Porque, dice, su boca o su garganta es como una tumba abierta. Su lengua es ¿qué?
Su lengua es resbaladiza. Pueden hablar de manera muy convincente, pueden hablar con gran elocuencia, pueden hablar con todos estos términos espirituales, pero lo que está diciendo aquí es que sus lenguas son resbaladizas, es decir, la misma característica, escuchen, es la misma característica del engaño y la falsedad. Pasemos ahora al versículo 11, verso 10 en español. Dice, «Oh Dios», y noten que elige el término Dios, que habla de Él como juez. «Oh Dios», dice, básicamente, declara a los culpables o considera a los culpables para que caigan en sus propios consejos, es decir, en los consejos malvados o injustos que han dado. Tienen que caer en su propio consejo. En la abundancia de sus transgresiones, dice, échalos fuera, porque ellos se rebelan contra ti. ¿De quién está hablando? De aquellos que hablan lo que no es correcto. Es la palabra nejoná, la palabra para corrección o para aquello que es recto. Ellos no hablan así. Por lo tanto, cuando no hablamos ni vivimos en lo que es correcto y verdadero, vamos a ser culpables, vamos a ser expulsados y vamos a ser gente que se rebela contra el Señor. Pero miren ahora el versículo 12, que es el versículo 11 en español. Aquí tenemos el contraste. Dice, se regocijarán, ¿quiénes? Todos los que confían en ti. Y esa palabra para confiar es una palabra que significa tomar cobertura, encontrar refugio en ti. Así que todos los que toman refugio en ti se regocijarán. Para siempre gritarán, y este es un término para gritos de alabanza. Y tú los defenderás para siempre. O serás una defensa para ellos, es lo que dice, y se regocijarán en ti. ¿Quiénes? Ojavei Shemeja, los que aman tu nombre. ¿Qué significa amar su nombre? Aquellos que aman el mismísimo carácter de Dios. ¿Quieres que su carácter sea tu carácter? Verás, eso es lo que el Mesías demostró. La Escritura dice que Él vino como una Torá viviente. Nunca incumplió la ley, y el carácter de la Torá es el carácter de Dios, el carácter del Mesías. Si amamos a Yeshua, amamos su carácter, amamos el carácter de Dios. Así que se regocijan en ti aquellos que aman tu nombre, porque tú bendecirás ¿a quién? Al justo. Y el justo camina en justicia. El justo desea la justicia. Por lo que tú bendecirás al justo, oh Señor, como un siná. Siná, no siné, sino siná, con una sadi, es una palabra militar, que podríamos traducir como un escudo, o algunos lo traducen como sherión, que significa armadura, la armadura de un soldado. Implica protección, y lo que nos dice es esto. Aquellos a quienes, noten el paralelismo, aquellos a quienes tú bendices, esos justos, oh Señor, tú eres su defensa, su protección, los coronas con favor. Y esta palabra para favor es ratzón. Y ratzón es voluntad, refiriéndose a la voluntad de Dios. Los coronas con tu voluntad. Es decir, hay una conexión entre la voluntad de Dios y la corona que vamos a tener. Y Dios nos defiende para que podamos tener esa corona de justicia sobre nuestra cabeza.
Él se mueve para protegernos de aquellas cosas que atacan la voluntad de Dios en nuestra vida. Entonces, no esperes, si estás caminando en tus propios caminos, en contra de los propósitos de Dios, que Él sea tu defensa. Él no te va a defender así. Él no te va a coronar con una corona de acuerdo con su voluntad si no estás en su camino. Bueno, este salmo, el Salmo 5, es un grandioso pasaje de la Escritura. Léelo una y otra vez, estúdialo una y otra vez, y luego ora con él delante del Señor. Eso producirá un cambio que agrada a Dios en tu vida. Shalom desde Israel. El evento más importante en toda la historia de la humanidad es la resurrección de nuestro Señor y Salvador, el Mesías Yeshua, Jesucristo. Desafortunadamente, existe mucha confusión acerca de ese evento. Por ejemplo, ¿en qué día ocurrió? Si conoces bien tu Biblia, la respuesta es muy clara. No es debatible, siempre que usemos toda la Escritura para ayudarnos a llegar a la respuesta correcta. Muchas personas se confunden porque este año 2025, por ejemplo, encontramos que hay una separación de muchos días entre cuando Yeshua fue crucificado en la Pascua y el día de la resurrección. Muchas personas asumen erróneamente que el día de la resurrección es siempre al tercer día. El problema es que esto no es bíblicamente cierto. Hay una fórmula bíblica para discernir cuándo ocurrió la resurrección, y esto se encuentra en la Escritura. Así que comencemos. Vayan conmigo, por favor, al libro de Levítico, capítulo 23. En este capítulo 23 del libro de Levítico, encontramos una lista de días festivos. Y lo primero que debes recordar es esto. Esto no se trata de fiestas judías, sino que según la Escritura son las fiestas del Señor, o de una manera más literal, los días señalados por el Señor. Muchos de ellos nos hablan sobre lo que sucedió en el pasado, pero también implican un cumplimiento futuro, y ese cumplimiento futuro está en el Mesías. Quiero darles un ejemplo de esto, obviamente desde la Biblia. En Colosenses capítulo 2, Pablo está hablando sobre muchas cosas, entre las cuales están estas fiestas, estos días señalados. ¿Y qué dice Pablo? Él dice en Colosenses 2, versos 16 y 17, lo siguiente. Estos días festivos, entre otras cosas que menciona en el versículo 16, no son para juicio, sino que él dice que son una sombra de lo que ha de venir. Cuando habla de lo que ha de venir, está hablando del reino. Y luego nos dice que la sustancia que proyecta esa sombra es el Mesías. Por lo tanto, aprendemos dos cosas. De estos festivales, de estos días señalados por el Señor, aprendemos sobre el reino de Dios y también aprendemos sobre la persona y la obra del Mesías. En otras palabras, estas fiestas son muy importantes. Deberían ser estudiadas por todos los creyentes, porque cuanto más entendamos las fiestas, mejor podremos entender, como dije, quién es el Mesías, la identidad del Mesías, así como lo que Él ha hecho y lo que Él hará. Quiero que miremos este capítulo 23 de Levítico por una razón. Cuando miramos el versículo 9, vemos que el Señor está hablando con Moisés y le dice a Moisés, «Habla a los hijos de Israel y diles, cuando entren en la tierra». Ahora, tenemos un mandamiento especial que solo podía observarse cuando el pueblo entrara en la tierra, hablando de la tierra prometida, la tierra de Israel.
y tenía que ver con una cosecha. La gente saldría, y estamos hablando de la primera cosecha, que es la cosecha del trigo. Algunos piensan que es la cosecha de la cebada, pero no entraremos en esa discusión. Se trata de la primera cosecha, y vemos lo que se hacía. El dueño del campo tomaba una decisión. Él saldría e investigaría la cosecha en un día específico, el día del que vamos a hablar, que es también el día en el que el Mesías fue levantado de entre los muertos. El dueño saldría e inspeccionaría los cultivos, esta cebada o este trigo, y podía seleccionar la cantidad que quisiera, lo cual se conocía como las primicias de la cosecha o el primer fruto. En hebreo usamos la palabra omer, que es la compilación de la cosecha en aquellos montones. Ahora bien, esta persona lo ofrecería, esto es lo que la Escritura nos va a decir, y ofrecería no solo esta ofrenda de grano que daría a los sacerdotes como ofrenda de primicias, sino que había otras cosas que también ofrecería con ella, además de una libación de vino, de la que aprendemos al final del versículo 13. Avancemos al versículo 15. Levítico capítulo 23, verso 15. Dice aquí: y contarán para ustedes. Muy importante, al contar hay un beneficio personal. Así que dice, contarán para ustedes. Y aquí tenemos la expresión mi maharat hashabat. Ese mismo término también se ve en el versículo 11. Nos habla del día en que este mandamiento especial relacionado con el primer fruto es observado. Tanto el versículo 11 como el versículo 15 nos dicen que lo hacemos mi maharat hashabat, que significa desde el día después del Shabbat. Bien, esto es lo que tenemos que aprender. El judaísmo rabínico interpreta esta palabra Shabbat como un alto Shabbat o gran Shabbat, que se refiere al primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Ese primer día de los panes sin levadura es el día 15 del primer mes, el mes que la Biblia llama Aviv, y en otras partes de la Biblia también se llama Nisan. Se trata del primer mes en el día 15. Luego, al día siguiente, que es el día después de ese alto Shabbat, que sería el día 16 del mes, los rabinos han dicho, este es el día en que se comienza a contar. Este es el día en el que la fiesta de las primicias se debe observar. Así lo ve el judaísmo rabínico. Pero cuando vemos la Escritura, eso no puede ser. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, el apóstol Pablo en 1 Corintios 15 dice muchas cosas. Es un capítulo dedicado a la resurrección. Y dice, si el Mesías no ha sido resucitado de entre los muertos, entonces nuestra fe es en vano, y deberíamos ser considerados de los más miserables o los más dignos de lástima de todas las personas, porque hemos creído una mentira y proclamamos una mentira. Eso no es algo bueno. Por lo tanto, ya que el Mesías fue efectivamente resucitado de entre los muertos, nuestra fe no es vana, no somos dignos de lástima y no proclamamos una falsedad, sino la verdad. Y lo interesante es que, si miras, por ejemplo, este capítulo 23 del Levítico, vemos aquí que en el versículo 12 hay un día reservado para una ofrenda mecida. ¿Por qué eso es importante? Porque una ofrenda mecida habla de victoria. Así que Dios, en su providencia, en su sabiduría, en su tiempo perfecto, hizo que la resurrección ocurriera en un día que habla de victoria y aceptación para el pueblo. ¿Por qué digo aceptación? Porque si miras el versículo 11, dice aquí, y él mecerá el homer delante del Señor. ¿Quién lo hará? El sacerdote. Para su aceptación. ¿Cuándo lo hará? Desde el día después del Shabbat. El sacerdote lo mecerá. Ahora bien, este acto de mecer, como dije, simboliza victoria. Simboliza alegría, porque Dios recibirá al pueblo de una manera especial. Como dije, cuando vamos al versículo 15,
encontramos esa misma expresión. Mira el verso 15 de Levítico 23. Y contarán para ustedes, una expresión importante, para ustedes, hay un beneficio. ¿Cuándo? Desde el día después del Shabbat. Ahora la pregunta es esta. Pablo dice en 1 Corintios 15, versículo 20, y en el versículo 23, 2 veces él llama al Mesías resucitado nuestras primicias. ¿Por qué razón? Porque a través de él tenemos victoria. A través de él tenemos la aceptación de Dios. Y por medio de él, la muerte no tiene victoria. El pecado no triunfa, sino que Dios triunfó sobre el pecado y sobre la muerte a través de lo que el Mesías hizo cuando aseguró para nosotros en el día de la redención, cuando aseguró para nosotros una redención eterna. ¿Por qué eterna? Muy sencillo, porque si la sangre de cabras y ovejas y toros y becerros tuvo un beneficio, ¿cuánto más lo tendrá la mismísima sangre del Hijo de Dios? De modo que esa sangre, la sangre del unigénito Hijo de Dios, compró para nosotros, o sea, nos redimió, para una redención eterna, mediante la cual tenemos vida eterna. Eso es motivo de alegría, eso nos da esperanza y nos da victoria. Así que todo esto nos lo está diciendo la Escritura. Mira de nuevo el verso 15. Y contarán para ustedes desde el día después del Shabbat. Ahora, sabemos algo. El Mesías resucitó, los evangelios son claros, el primer día de la semana. El hecho de que haya resucitado de entre los muertos el primer día de la semana nos dice que ese alto Shabbat no es el Shabbat al que se refiere la palabra de Dios, sino que se refiere al Shabbat normal del séptimo día. Eso lo podemos comprobar en la Escritura. Sigue leyendo el versículo 15. Contarán para ustedes desde el día después del Shabbat, desde el día en que traigan el homer de la ofrenda mecida. ¿Qué contarás? Sheva Shevatot, 7 Shabbats. Ahora bien, ese término Shevatot puede en efecto, y es lo que dicen los rabinos, referirse a una semana, no a 7 altos Shabbats o a 7 Shabbats normales, sino en cambio a 7 semanas. Y quizás eso sea cierto. Luego dice, mira ahora el versículo 16, hasta el día después del séptimo Shabbat. Aquí está el problema, y es justo donde los rabinos se equivocan. No hay 7 altos Shabbats durante ese periodo de 50 días. Solamente hay 2. Está ese primer día, que es el primer día de los panes sin levadura, que es un alto Shabbat, y también está el último día de la Pascua, ese último día de panes sin levadura, el séptimo día, que también es tratado como un alto Shabbat. Son solo estos dos, el primer día de los panes sin levadura y el último día de los panes sin levadura. Ambos son altos Shabbats. Pero si ese término Shabbat aquí se refiere a un alto Shabbat, no tenemos 7 de ellos, y no concuerda con el Nuevo Testamento, que nos dice que el Mesías resucitó de entre los muertos el primer día de la semana. Por tanto, la única manera de interpretar esto correctamente es que ese día después del Shabbat habla de un típico Shabbat del séptimo día, lo que normalmente se conoce como el día sábado en español. Así que sabemos que el Mesías resucitó de entre los muertos el primer día de la semana, lo que hoy día llamaríamos generalmente hablando un día domingo. Recordemos algo. ¿Cuándo comienza cada día, según la Biblia? Al atardecer. No a la medianoche ni en la mañana, sino que cuando el sol se pone, es cuando un nuevo día comienza. ¿Por qué? La Escritura dice, fue la tarde y la mañana un día. Así que un día comienza en la tarde y concluye cuando se pone el sol. Así que leemos aquí y dice, hasta el día después del séptimo Shabbat, contarán 50 días, el día 57 semanas, y luego tienes el día siguiente, es el día 50. ¿Y qué día es ese?
Ese día es Pentecostés o la fiesta de las semanas. Así que seamos muy claros sobre algo. Hay una fórmula. La razón por la que muchas personas están confundidas es porque piensan que cada año encontramos qué día es la Pascua, que es el día en que fue crucificado, eso es cierto. Luego esperamos 3 días y el tercer día es el día de la resurrección. Eso no es lo que dice la Biblia. Lo que la Biblia está diciendo es algo muy diferente a eso y es lo siguiente. El Mesías fue crucificado en la Pascua y luego el día siguiente es ese primer alto Shabbat. Esa no es mi opinión. Si miras el Evangelio de Juan capítulo 19, versículo 31, nos dice que aquellos que sepultaron a Yeshua, y me refiero a José de Arimatea y Nicodemo, se apresuraron a completar su sepultura antes del alto Shabbat, que es ese día 15 de Nisan, antes de que comenzara ese día con el atardecer. Por lo tanto, sabemos algo. La fórmula para determinar cuándo es la resurrección es esta. Llegas a este alto Shabbat, el primer día de panes sin levadura, el día 15 del primer mes. Luego esperas hasta el siguiente séptimo día normal, ese Shabbat típico, el sábado. Y es al día siguiente, el primer día de la semana, la fiesta de las primicias o Reshit. Dependiendo del año, solo hay un día o 2 de separación entre ellos. En el año en el que el Mesías fue crucificado, la separación fue exactamente de 3 días y 3 noches. Luego descubrimos, como en este año 2025, que el primer día de los panes sin levadura cayó un domingo. Y por lo tanto, tenemos que esperar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y Shabbat, que son 6 días completos, y luego, el día siguiente, después del Shabbat normal del séptimo día, es cuando se celebra la resurrección, porque no se determina por una fecha específica, sino que se determina por la fórmula que acabamos de explicar. Repito entonces, esperas hasta el primer día de panes sin levadura y luego el primer Shabbat después de eso, no el alto Shabbat, sino el sábado normal, el séptimo día de la semana, después del primer día de los panes sin levadura, tras ese Shabbat, al día siguiente, celebramos la resurrección. Si sigues esa fórmula, siempre acertarás bíblicamente. Creo que es bueno hacer un repaso. La fórmula para determinar cuándo se celebra la resurrección es esta. Esperamos hasta el primer día de panes sin levadura. Allí fue cuando el Mesías ya estaba en la tumba. Recuerda a estos 2 hombres, José de Arimatea y Nicodemo, que se apresuraron a colocarlo en la tumba antes del inicio de ese alto Shabbat, de acuerdo con Juan 19:31. Así que lo sepultaron antes de que comenzara ese alto Shabbat. Y luego, ¿qué hacemos? Esperamos hasta el típico séptimo día de la semana, ese sábado normal, o el día de reposo. Y luego el día siguiente, el día después del Shabbat, ese es el día de la resurrección. Quiero concluir diciendo esto. ¿Cuándo resucitó el Mesías de entre los muertos? El primer día de la semana, no hay discusión al respecto, pero no fue temprano en la mañana porque cuando María Magdalena fue al sepulcro, mientras todavía estaba oscuro, él ya había resucitado. Por lo tanto, la resurrección ocurrió el primer día de la semana, pero ninguna de las mujeres que llegaron allí temprano en la mañana la presenció porque él ya había resucitado de entre los muertos. ¿Cuándo ocurrió? En lo que nosotros llamaríamos sábado por la noche, pero el sábado por la noche en el calendario bíblico es el primer día de la semana. Espero que este video haya aclarado algunas dudas. Que tengas un tiempo bendecido en esta fiesta de los panes sin levadura, avanzando hacia ese maravilloso día de celebración, cuando el Mesías fue resucitado de entre los muertos, significando que Dios aceptó ese sacrificio. Y por lo tanto, nosotros vamos a participar de ese mismo evento. Seremos resucitados de entre los muertos, y seremos como Él. Lo serviremos, lo adoraremos, y seremos agradables ante sus ojos, por los siglos de los siglos en su reino. A Dios sea toda la gloria. Grandes cosas ha hecho Dios, y mayores cosas hará.
Y a todo esto decimos, amén. Amén.